Desde hace décadas, Verónica Castro y Lucía Méndez han sido dos de las estrellas más icónicas de la televisión, pero detrás de su éxito hay una historia de rivalidad que ha dado mucho de qué hablar. Rumores, declaraciones ambiguas y momentos tensos han alimentado este conflicto por años. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellas? ¿Hubo una traición, una competencia desleal o simplemente egos enfrentados? Hoy te revelamos la verdad detrás de esta enemistad legendaria. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que creías saber. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. En la historia de la televisión mexicana, hay dos nombres que han brillado con luz propia: Verónica Castro y Lucía Méndez. Ambas han sido protagonistas de grandes éxitos, íconos de la actuación y el espectáculo, y figuras de admiración para el público. Sin embargo, el destino no solo las convirtió en dos de las actrices más queridas de México, sino que también las colocó en una competencia, que con el tiempo se transformó en una de las rivalidades más legendarias del medio artístico. Verónica Castro y Lucía Méndez iniciaron sus carreras casi en paralelo, pero con caminos distintos, antes de convertirse en protagonistas de telenovelas. Verónica Castro comenzó en el mundo del espectáculo en la década de los 60, destacándose primero como modelo y después como actriz en pequeñas participaciones en cine y televisión. Su primer gran salto lo dio en 1972 con la telenovela El edificio de enfrente, pero no fue hasta 1979, con el fenómeno internacional de Los ricos también lloran, que alcanzó la fama mundial, y se consolidó como una de las estrellas más importantes de Televisa. Lucía Méndez, por su parte, inició su carrera en el modelaje y el cine a principios de los 70, logrando reconocimiento en 1972 con una pequeña participación en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse. Sin embargo, su consagración como protagonista llegó en 1978 con Viviana, una historia que la catapultó como una de las actrices más importantes de la televisión hispana. A finales de los años 70 y principios de los 80, ambas actrices se convirtieron en las grandes favoritas del público. Mientras Verónica Castro consolidaba su éxito con Los ricos también lloran en 1979, Lucía Méndez hacía lo propio con Colorina en 1980, y con Tú o Nadie, en 1985, novelas que la convirtieron en un fenómeno en México y el extranjero. Ambas no solo destacaban en la actuación, sino también en la música. Verónica, con éxitos como Macumba, y Lucía, con temas como Corazón de piedra, lo que aumentó la inevitable comparación entre ambas. Pero, ¿cómo pasaron de ser dos reinas de la televisión a convertirse en eternas rivales? Su enemistad ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo, y su historia está llena de rumores, controversias, y momentos inolvidables que marcaron una de las rivalidades más icónicas del medio. ¿Te encanta el contenido de Escenario 73? Ahora puedes disfrutar de una experiencia aún más cercana y especial con nosotros. Ahora puedes llevar tu experiencia al siguiente nivel. Hemos lanzado un nuevo programa de membresías con increíbles beneficios, diseñados para acercarte más al canal y disfrutar de contenido exclusivo como nunca antes. ¿Qué te espera en cada nivel? Fan prioritario. Respuesta prioritaria a tus comentarios. Acceso anticipado a nuestros videos más esperados. Contenido exclusivo, fotos, actualizaciones de estado, y encuestas solo para miembros. Fan destacado. Shorts exclusivos solo para miembros. Menciones especiales en nuestro contenido. Comunicación directa en nuestras redes sociales. Más todos los beneficios del plan anterior. Y lo mejor de todo, nada cambia para nuestros suscriptores. Seguiremos compartiendo el contenido que amas, pero ahora tienes la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad más cercana y obtener ventajas increíbles. ¿Qué esperas? Únete ahora y sé parte de esta nueva etapa de Escenario 73. Elige tu plan y empieza a disfrutar.
Lo que comenzó como una simple comparación entre dos grandes estrellas, con el tiempo se convirtió en una guerra mediática, que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. En realidad son varias las teorías que tratan de explicar la supuesta enemistad entre Verónica Castro y Lucía Méndez. Una de ellas insinúa que la misma se debe a que ambas peleaban el amor de un mismo hombre. Al parecer sería el actor argentino Jorge Martínez. Sin embargo, no hay pruebas que confirmen lo anterior. Cabe mencionar que ambas artistas, cuando les preguntan acerca de este tema, siempre salen a aclarar que no son enemigas, y que todo es un invento de los medios de comunicación. Si resulta interesante el comentario que hizo Lucía Méndez en el 2021, en un medio de comunicación digital, en el cual mencionó que le resultaba curioso el hecho de que cualquier proyecto que ella realizara, inmediatamente venía Verónica y lo replicaba, sintiendo como que su colega trataba de borrar o de superar lo hecho por ella. Sin embargo, si hay un hecho irrefutable, digno de ser considerado como el origen de la rivalidad y la distancia entre Verónica Castro y Lucía Méndez, te lo planteamos a continuación. Durante años, los rumores sobre la enemistad entre ambas han circulado en los medios. Pero, ¿y si te dijera que todo podría haberse intensificado por una drástica decisión en la televisión mexicana? Lo que muchos no saben es que el final de Rosa Salvaje, la icónica telenovela protagonizada por Verónica Castro, fue recortada y apresurada, para dar paso al estreno de El extraño retorno de Diana Salazar, la esperada producción de Lucía Méndez. Originalmente, Rosa Salvaje estaba programada para concluir con un capítulo final bien estructurado, pero en un giro inesperado, Emilio el Tigre Azcárraga, dueño de Televisa, tomó una decisión de último momento: acortar la telenovela, para estrenar con bombos y platillos El extraño retorno de Diana Salazar. La estrategia de la televisora fue compactar los últimos 2 episodios de Rosa Salvaje en un solo capítulo, eliminando escenas importantes y dejando un final que a muchos televidentes les pareció apresurado. En Puerto Rico, incluso, el público acusó al Canal 7 de haber cortado el final, obligando a la gerencia a aclarar que la novela había sido entregada así desde México. En general, los fans de esta historia se quejaron y reclamaron por los saltos sorpresivos entre una escena y otra, como que en un momento estaba Rosa en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, y a la siguiente escena ya estaba casándose con Ricardo. Era algo incomprensible. ¿Lucía Méndez tuvo algo que ver? Los rumores comenzaron a correr rápidamente. En diversos programas de espectáculos de la época, se dijo que la directora Beatriz Sheridan se quejó de lo ocurrido, y algunos incluso acusaron a Lucía Méndez de haber influenciado la decisión, ya que El extraño retorno, de Diana Salazar, no debía competir con el fenómeno de Rosa Salvaje. Otra teoría señala que, debido al éxito de Rosa Salvaje, Televisa consideraba extender la novela, pero Lucía Méndez estaba embarazada y necesitaba presentar su nuevo proyecto a los medios, antes de que su estado fuera más evidente. Si Rosa Salvaje se alargaba, su telenovela no podría estrenarse a tiempo, afectando también el lanzamiento de su nuevo disco. Siendo esta, por tanto, la génesis de la discordia, y los cimientos bajo los cuales se habría comenzado a construir una gran rivalidad. El repentino final de Rosa Salvaje y el espectacular estreno de El extraño retorno de Diana Salazar dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿fue una decisión meramente estratégica de Televisa, o una movida que favoreció a Lucía Méndez en detrimento de Verónica Castro? Sea como sea, este episodio avivó la eterna rivalidad entre ambas estrellas, una disputa que con el paso de los años solo se ha hecho más grande. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Lucía Méndez influyó en la decisión, o fue simplemente una estrategia empresarial? Déjamelo saber en los comentarios. Además, apóyanos con un like y suscríbete al canal, para no perderte más videos llenos de curiosidades sobre las estrellas del espectáculo. Activa la campanita, para que seas el primero en enterarte de nuestras próximas publicaciones. Pero espera, tienes mucho más curiosidades que ver de tus artistas o producciones favoritas, haciendo clic por aquí.